Vamos a empezar en oración, si me acompañan, vamos a dedicar este estudio y que el Señor bendiga esta clase. Señor, te damos gracias esta mañana por tu gran bendición de tenernos aquí, de permitirnos venir en tu santo nombre a reunirnos en el amor de Cristo, en el amor del Espíritu Santo, Señor, que tú nos has dado a conocer y que has tomado nuestros corazones para ser parte de tu iglesia. En ese amor estamos aquí reunidos queriendo alabarte, queriendo disfrutar de este día santo. Y queremos cantarte, glorificarte y comentar de tu palabra, deleitarnos con el sermón y con todos tus preceptos, Señor, y las enseñanzas que quieres que sean impartidas el día de hoy. Alimenta tú nuestro espíritu, Señor, y el entendimiento que de cada uno hazlo crecer a la medida que tú lo requieras para dar gloria a ti, para dar servicio a ti, para ser siervos tuyos y mensajeros tuyos, para comprender mejor de ti y darlo a conocer al mundo. Que se haga tu bendita voluntad en esta iglesia, Señor. Perdona nuestros pecados y gózate con corazones realmente humillados y en ofrenda a ti, Señor, siempre dispuestos a lo que sea tu voluntad en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, vamos a iniciar. La semana pasada habíamos visto, dentro de esta serie de estudios del gran plan que tenemos en propósito, que es estudiar este método de los pacificadores. Hemos visto varios aspectos en el tema de la pacificación o de cómo ser cada uno de nosotros realmente pacificadores. Es decir, que si tenemos un Dios de paz y hacemos parte de esa iglesia y parte de ese cuerpo de Dios aquí en la tierra, tenemos que realmente todos representar esa paz y llevar esa paz a todas partes y en todo lo que hacemos y en la manera en la que actuamos. Y hemos visto varios aspectos, algunos de ellos han sido desde un principio ver cómo los conflictos muchas veces no tienen importancia y le damos importancia y acrecentamos el conflicto. Pero hemos aprendido muchas cosas, hemos aprendido que todos pecamos, que todos tenemos conflictos en la primera relación, en la inmediata, que es, por ejemplo, en la sociedad más pequeña y más importante para el pueblo de Dios, que es el matrimonio. En esa relación de dos hay conflicto en una familia, hay conflicto en la misma iglesia, a donde quiera que vayamos hay conflicto porque la palabra conflicto, decíamos, era diferencia de opiniones y dificultad de llegar a un solo término, a una sola dirección. Así es que hemos visto tantas cosas y doy gracias porque este método nos ha servido, a mí principalmente me ha servido al momento de estudiarlo, para comprender muchas cosas en cómo el Señor quiere que guiemos esas diferencias de pensar y cómo las llevemos a una armonía, a una paz. Una de las cosas que se nos decía era que, como en la clase pasada hayamos visto, que enfrentáramos al hermano. Una vez que hemos pasado por el arrepentimiento, el análisis, el ver que realmente hemos pecado y hemos fallado, ir a pedir perdón. Ya habíamos visto en las clases pasadas cómo a veces no era tan inmediato y tan simple como ir cara a cara a ver al hermano, así se llamaba el subtítulo, cara a cara, sino que requería de que nos hiciéramos acompañar por un mediador y que ese mediador fuera el más pacífico, el que armonizaba con las dos partes que estaban en desacuerdo. Si era posible, buscar al mejor amigo de la otra parte o, en sus casos, dentro de la iglesia, a los líderes o al pastor para que mediara en el asunto. Y este cara a cara pues tenía mucho que ver con cómo enfrentábamos el problema y cómo en realidad éramos honestos. También habíamos dicho, en la semana pasada estábamos viendo este tema que era si alguien tiene algo contra ti, ¿recuerdan? Eso fue lo que vimos la semana pasada. Y en lo particular a mí me movió porque yo decía, igual que como lo dice el método, pero de la forma negativa, es decir, yo era el mejor mal ejemplo. Porque el mejor mal ejemplo es, si alguien tiene algo contra mí, es su problema. Si yo no le hice nada o creo en mi conciencia, sé que no le hice nada, es su problema. Y decíamos, como dicen en el mundo, ¿verdad? Tiene dos tareas. Ya que se molestó, ahora tiene que contentarse. Ese es su problema. Y yo estaba firme en eso. Y pues la palabra de Dios nos mueve y dice no. Dice claramente, incluso el versículo dice, si vas al altar y vas a presentar tu ofrenda, detente. Porque si un hermano tiene algo contra ti, y lo dice textualmente, primero ve y soluciona el problema. Y no dice si le hiciste algo a alguien, si ofendiste a alguien, si lastimaste, si pecaste, no lo dice. Dice, si alguien tiene algo contra ti, resuélvelo. Y nos pone en tremenda situación incómoda. ¿Y yo por qué voy a ir si el que se molestó fue él? Porque representamos a un Dios de paz.
y un Dios que no le debe nada a nadie, y un Dios que nos quiere realmente humillados ante cualquier situación. Y que cuando nos vean digan, ese hermano es de paz, no tengo nada contra él. Y cuando nos vea el mundo, mucho mejor. Que digan, con esta persona ni se puede discutir porque es pacífico. Con él no vamos a encontrar problema, es una persona pacífica, debe ser cristiano. Yo creo que en la casa de cada uno de nosotros, nuestros vecinos, ¿verdad? Cerca de nuestras casas o en nuestros empleos o por ahí en donde convivimos, dicen, este debe ser cristiano, de tan bien que se porta y no hay conflicto con él. Y todo lo trata de una manera, pero muy suave, muy amable, usa las palabras correctas, no ofende. ¿Cómo podemos tener algo contra él? Debe ser cristiano. Wow, pues ese es el estándar de Dios. Y yo no encajo en ese, y estamos en ese sufrimiento de tener que dar la clase delante de ustedes y dar la cara como de que sabemos cómo. No sabemos cómo, pero el Señor nos está utilizando para llevar el mensaje y aprender todos de Él. Primero que nada, el Maestro. Bien, pues el segundo punto y el que vamos a ver el día de hoy tiene este subtítulo y dice: cuando el pecado es demasiado serio como para dejarlo pasar o pasarlo por alto, ¿verdad? Esto es a solas con la persona que tú estás teniendo conflicto, y ese es el punto de hoy. Así es que vamos a empezar. Les pido que me acompañen en el tema de hoy, en el texto que tienen ustedes. Dice: Dios también lo llama a ir a hablar con alguien, sobre un conflicto si los pecados de esa persona son demasiado serios como para pasarlos por alto. Ya dijimos que los que son incidentales, son así casuales, pues no hay que darles importancia y es mejor que se desvanezcan porque no hay que ir a discutir por ellos. Pero en este caso sí. Veamos en Lucas 17, versículo 3, y lo que dice el Señor Jesús: si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, perdónalo. Estamos hablando de que realmente hay pecado, tiene que ser reprendido. Y en la mejor voluntad de Dios, o en la principal voluntad de Dios, es que comprendamos dónde está el pecado y que tengamos arrepentimiento. El método dice: a veces es difícil decidir si el pecado de alguien es tan serio que uno tiene que ir y hablar sobre él. A continuación, indicamos algunas de las situaciones que podrían justificar esta clase de atención. Bien, yo tenía una nota para aquí en donde me dice: hay que evitar que la otra persona sufra la vergüenza de irlo a exponer. Esto lo vimos la clase pasada. Así es que tendremos el cuidado de ir a solas, ir con cautela, usar las mejores palabras, nunca en evidencia con los demás. Y sobre todo, una cosa que hace mucho daño: si una persona se equivoca, nos gusta ir a decirles a todos: mira cómo se equivocó, mira, tremenda carne tiene el hermano porque tiene un pecado enorme. Después vamos a hablar con él, pero yo nomás te digo para que ores porque... Y entonces estamos haciendo grande el pecado de alguien y lo estamos avergonzando. Tal vez a veces no lo decimos delante de todos y no lo reprendemos delante de todos, pero puede ser que vayamos con el chisme a comentarlo sanamente, pensamos, y no es cierto. Estamos dañando, estamos haciendo que ese pecado en realidad infecte la iglesia. Y no, hay que ir con él, pero hay que ver de qué manera lo vamos a abordar. Pero hay que tomar estos puntos en cuenta, que los vamos a mencionar ahora. Uno es si está deshonrando a Dios. El segundo es si está dañando su relación, o sea, la relación con alguien, y si está dañando a otros. Es decir, no solamente porque tengo un conflicto con él, sino porque esto merezca la pena. Y vamos a ver el primero de ellos, que está con ustedes ahí, lo tienen ustedes escrito, y dice: si está deshonrando a Dios. El pecado es demasiado serio como pasar por alto, dice, si podría traer una deshonra significativa a Dios. Por ejemplo, vamos a ver en Mateo 21, versículos del 12 al 13. Dice que Jesús entró al templo y echó de ahí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero y los puestos de los que vendían palomas. Y dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la están convirtiendo en cueva de ladrones. Esto fue poco antes de ser aprendido, ¿verdad? Vemos que el Señor llega a la iglesia y la limpia. La purificación del templo, decíamos, es regresarlo a la dedicación que tenía en un principio, porque el hombre lo había profanado. Pues esto estaba afectando a Dios, esto estaba ofendiendo a Dios. Así es que, ¿cómo podremos aplicarlo nosotros en la iglesia actual, en la iglesia nuestra? Si se están haciendo cosas indebidas en la iglesia, tenemos que hablarlo, tenemos que resolverlo, no podemos dejarlo pasar. Hoy tenemos un hermano que es deshonesto, un hermano que tal vez está ocasionando disensión, que está ocasionando divisiones en la iglesia, o que la gente se desanime y que ya no venga, que de alguna manera esté perturbando la imagen santa de la iglesia.
tiene que ser reprendido. Pudiera haber varios casos, no quiero mencionar porque puede ser que a algunos les moleste, pero hay personas que solo vienen, por ejemplo, a la alabanza, les gusta cómo hay una emoción bonita y después se van. Y dicen, yo no estudio, ni me presento, ni vuelvo a venir porque lo que me gusta es cantarle a Dios. Yo sé mi relación con Dios, yo canto y me voy. Y esas personas que no le dan seriedad a la iglesia, que no tienen una formalidad, que no creen que la iglesia es un lugar santo, en el cual estamos participando de una manera espiritual. Esas personas que solo vienen como a divertirse y a emocionarse, están estorbando a la iglesia. Están dando un desánimo, están diciendo, tú vienes muy emocionado y después te vas. ¿Participas espiritualmente o nada más emocionalmente? Y hay pequeños puntos así que a veces no identificamos, pero muchas veces la iglesia se vuelve para muchos el club social del domingo, en donde nada más voy, canto, saludo a todos y no vuelvo a venir. Y como decía el hermano Manuel en su predicación hace 2 semanas, es que si no eres parte de la iglesia, no eres parte del cuerpo de Dios. Si no estás involucrado en la iglesia, no eres parte del cuerpo de Dios. Y estás nada más estorbando porque vienes en tu ánimo. Y en tu ánimo te vemos una vez al mes o una vez cada 2 meses. Muy buen ánimo. ¡Qué hermano tan agradable! Nos da tanto gusto verlo. Viene porque es nice. Y él ya leyó la Biblia. Y es muy nice. ¿Qué le vamos a decir? Vamos a decirle que está estorbando en el cuerpo de Dios. Vamos a decirle que si tiene un compromiso con nosotros, lo demuestre. Porque está perturbando y muchos otros están diciendo, yo puedo hacer como él. Vengo de vez en cuando, es muy agradable. Y entonces es una participación emocional. Y así como amanezca el domingo, voy o no voy a la iglesia. Ay, no, tengo tantas cosas que hoy me conviene irme a la playa. O a cualquier cosa donde se me olviden los problemas. Pero la iglesia me va a traer saludar a los hermanos, llegar a tiempo, no. Y ver al que me cae gordo, no. Y es que en esas situaciones deberíamos reprender al hermano que no participa espiritualmente, porque esta es una participación espiritual. Y no quiero extenderme más en algo que ya hizo el hermano Manuel en su predicación, porque fue bastante claro, pero es uno de los puntos que afectan. Y puede haber, y se ha dado en la historia de la iglesia, aquel que va a la iglesia nada más a ver si conquista a alguien. ¿Les ha pasado? ¿Lo han visto? ¿Lo conocen? Nada más va porque ahí ve a alguien que le gusta y cada fin de semana viene a verlo. No, es que no se rían, es que de veras es cierto. Tendríamos que hablar con él. ¿A qué vienes, hermano? En muchas situaciones tendríamos que ver qué está pasando en la iglesia. Porque eso de purificar la iglesia, eso de que está afectando a la iglesia es bíblico. Tenemos que realmente ir a atacar ese pecado, a exponerlo. Primero que nada, hablar con él. Vamos a leer Romanos 2, versículos 23 y 24. Dice, tú que te jactas de la ley, deshonras a Dios, quebrantando la ley. Así está escrito, por causa de ustedes se blasfema el nombre de Dios entre los gentiles. Entonces, quiere decir que si el cuerpo de Dios no cumple con la ley, no representa en realidad a alguien que está mortificando su carne, no le vamos a ver como un ejemplo. Aquel que es irrespetuoso con la ley y que no cumple lo que Dios quiere, pues está dando un muy mal ejemplo. No debemos tener en la iglesia a alguien que está fornicando, que está haciendo tranzas, que es una persona, como ya lo ha dicho la Biblia en otros lugares, que es el chismoso, el que origina divisiones, el que crea problemas, porque sí es un pecado que está dándole una mala representación a Dios del cuerpo de la iglesia. Lupita, gracias por tu comentario. El Señor nos dice que debemos evitar ser piedra de tropiezo para otros, sí, aún para los hermanos, y más aún para aquellos que vienen por primera vez. A veces nuestras acciones o actitudes no son las adecuadas o las correctas, pero se supone que ya en el crecimiento del Señor, que somos cristianos maduros, debemos conducirnos conforme a la palabra del Señor. Y a veces pues vemos que unos dejan de venir y no sabemos ni por qué, ¿verdad? No sabemos si porque vieron algo mal en la iglesia o porque se les atacó y nos quedamos así como que, ¿qué pasó? Pero pues debemos cada quien cuidar su testimonio y evitar ser piedra de tropiezo. Muy bien, muchas gracias, Lupita. Sí, tienes razón. En el mejor de los casos, a lo mejor la persona se desinteresa y se va. No le estaría afectando directamente a la iglesia, pero sí pudiera dar un mal ejemplo si a veces viene, si a veces no, si es alguien informal. No queremos, el cuerpo de Dios no puede ser fluctuante, debe mantenerse, ¿verdad? Es lo único que estaba yo diciendo en ese ejemplo, en eso que en realidad tendríamos que revisar. Cuando un hermano en sus posibilidades viene, es bien aceptado y siempre va a ser recibido. Incluso pudiéramos pensar que es recibido como si fuera su primera vez.
porque ha faltado, entonces luego viene y nos alegramos de que venga, pero a veces ese fluctuar daña a la iglesia, ese le quita el ánimo a los demás y no lo deja avanzar correctamente, ¿sí? Hemos tenido comentarios tan curiosos como que una vez estaba hablando el pastor acerca de la predestinación y entonces el hermano al terminar la clase dijo: es la primera vez que escucho eso y tengo como 20 años que vengo. Así lo dijo, y a ver si lo comentan, creo que con nuestro hermano Hugo fue el que le tocó escuchar el comentario. Entonces fueron a hablar con él: ¿cómo que es la primera vez que vienes? Oye, es que vienes una vez al mes y a veces sí y a veces no, y un año has venido como 2 meses y el otro año sí has venido como 4 o 5. Sí son tus 20 años, pero en realidad ha sido una semana si sumamos esos años. Es que, ¿cómo nos va a hacer frenar a la iglesia en su avance, en conocimiento, en su entrenamiento? Porque viene de vez en cuando. Y esos detallitos dañan a la iglesia. Sí, perdón, hermana Cuquita, gracias. Un comentario positivo. Esta mañana, como todas las veces que he venido, lo primero que recibo es una sonrisa. Hay que entender el valor de una sonrisa también. El hermano que te alarga la mano, el que te sonríe, el que te pregunta cómo estás, eso es amabilidad de la más simple. Y así como podemos rechazar las actitudes de otras, podemos hablar bien de muchas. Voltear y ver a un hermano es ver una esperanza de oración, una expresión del Señor de amor, porque muchas veces nos sentimos solos o tristes por alguna razón, y al entrar a la iglesia lo primero que ves es una sonrisa, es un abrazo del Señor, y a ninguno nos cuesta trabajo sonreírle al que viene, lo conozcamos o no. Muy bien, muchas gracias por esa opinión muy positiva. En el mejor de los casos y en el ideal del Señor es que tengamos amor los unos por los otros y que así lo mostremos. Muy bien, hermana, muchas gracias. En el texto dice: si alguien que dice ser cristiano está comportándose de forma tal que otros podrían tener un concepto inferior de Dios, de su iglesia o de su palabra, es necesario hablar con esa persona e instarla a modificar su comportamiento. Esto no quiere decir que debemos llamar la atención a cada ofensa menor, porque Dios mismo es paciente e indulgente con muchas de las cosas que hacemos mal. Pero cuando el pecado de una persona se vuelve lo suficientemente visible como para afectar de manera obvia y significativa el testimonio de un cristiano, debe ser abordado. Yo les voy a poner una situación menor que podemos todos comprender en la práctica. Si el hermano llega 5 minutos antes del sermón, bueno, pues al menos llegó, pero 5 minutos antes de que el sermón se acabe, pues tenemos que hablar con él y decirle: es que nos interrumpes en la iglesia, ¿verdad? Que es así de simple, lo podemos comprender, sí. Si no le da la formalidad a lo que es más importante en su vida, que es su relación con Dios, sí nos está haciendo daño, porque los demás sí la quieren tener y él está perturbando. A ver si pasó la idea. Estoy hablando de las cosas más sanas o más simples, pero de las que ya requieren que se llame la atención. Las horrendas, ustedes pueden ir desde adulterio hasta asesinato. O sea, obviamente el pueblo de Dios no puede soportar pecados que sean más graves que eso. Vamos a lo que sigue, que es el siguiente punto. Si la situación o si el pecado está dañando su relación. Vamos a ver, dice: usted debe ir también y hablar acerca de personas que están dañando su relación con otra persona. Si usted no puede perdonar una ofensa, si sus sentimientos, pensamientos, palabras o acciones hacia otra persona se han visto alterados durante más de un cierto periodo de tiempo, la ofensa es suficientemente seria como para pasarla por alto. Y eso tenemos que reflexionarlo cada uno de nosotros en la relación con la iglesia. Si hay alguien con quien ya tuve un pequeño disgusto y luego otro y eso ya me distanció, voy a tener que hablar con la persona, porque en algunos de los dos lados hay pecado y probablemente sea el caso que veíamos la semana pasada. Probablemente sea él que tiene algo contra mí y por eso se porta así, pero no me ha dicho qué tiene contra mí. Podría ser. Sea como sea, si ya es reincidente, tenemos que ir a hablarlo. No podemos estar pensando: voy a dejarlo pasar y voy a dejarlo pasar y voy a dejarlo pasar. Cuando ya es reincidente, sí nos está prendiendo el foco de una alerta. Hay que tratarlo. Dice: aún un agravio menor puede dañar una relación si se repite. Si bien algo menor puede ser perdonado rápidamente las primeras veces, la frustración y el resentimiento podrían terminar por acumularse.
Cuando esto ocurre, podría ser necesario llevar el asunto a la atención de la otra persona a fin de modificar el patrón que está ofendiendo, el patrón ofensivo. Vamos a ver de qué manera hablamos para no volvernos a ofender. Vamos a ver si esto está dañando a otros más. Ese es el siguiente punto. Una ofensa o desacuerdo también son serios como para pasar por alto cuando producen un daño significativo a usted o a otros. Esto puede ocurrir en diversas formas. El ofensor podría estar dañando o poniendo en peligro a otros de forma directa. Vean esto, dice violencia familiar, conducir ebrio, deshonestidad, chisme, y eso ya va a terceros, ¿verdad? La persona podría estar estableciendo un mal ejemplo que alentara a otros cristianos a comportarse de forma similar, sabiendo que un poco de levadura, dice la Biblia, fermenta toda la masa. Pablo ordena a los cristianos que encaren el pecado serio y manifiesto rápida y firmemente para evitar que los demás creyentes se desvíen. Aquí estamos invitados a ver este ejemplo en 1 Corintios 5, es un poco largo, pero si me acompañan vamos a leerlos juntos. Es 1 Corintios 5 del 1 al 13, lo vamos a ver en fragmentos. Dice, es ya del dominio público, y escúchenlo porque esto es grave, dice, es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos se tolera. Esto le está escribiendo Pablo a la iglesia en Corinto. Dice, o sea, este término, a saber, que uno de ustedes tiene por mujer a la esposa de su padre, y de esto se sienten orgullosos. ¿No deberían más bien haber lamentado lo sucedido y expulsarlo de entre ustedes al que hizo tal cosa? Dice, yo por mi parte, aunque no estoy físicamente entre ustedes, sí estoy presente en el espíritu y ya he juzgado, como si estuviera presente al que cometió este pecado. Cuando se reúnan en el nombre de nuestro Señor Jesús y con su poder, dice, yo los acompaño en el espíritu si entregan a ese hombre, a Satanás, para destrucción de su naturaleza pecaminosa, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Estamos hablando de un caso tremendo, ¿verdad? Pero si lo estaba citando el apóstol Pablo es porque se dio en la iglesia de Corintios hace tantos años, y yo no dudo que se repita. Así es que es gravísimo. Y dice Pablo en el versículo 6, dice, hacen mal en jactarse, no se dan cuenta de que un poco de levadura hace fermentar toda la masa. Desháganse de la vieja levadura para que sea masa nueva, panes sin levadura como lo son en realidad, porque Cristo nuestro Cordero Pascual ya ha sido sacrificado, así que celebremos nuestra Pascua no con la vieja levadura que es la malicia y la perversidad, sino con pan sin levadura que es la sinceridad y la verdad. Por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto, no me refería a la gente inmoral de este mundo, ni a los avaros, estafadores, idólatras. En tal caso, tendrían ustedes que salirse de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie que, llamándose hermano, sea inmoral o avaro o idólatra, dice, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben sentarse a comer. ¿Acaso me toca juzgar a los de afuera? ¿No son ustedes los que deben juzgar a los de adentro? Dios juzgará a los de afuera. Expulsen al malvado de entre ustedes. Y es de mucha reflexión y es de realmente ponerle ojo a esto, porque hay pecados graves que pueden suceder a la iglesia de este tamaño, y está diciendo al injusto, al avaro, al mentiroso, al chismoso, no puede llamarse cristiano, dice aquí, no puede llamarse creyente, ustedes deben de expulsarlo de la iglesia. Quiere decir que cada uno de nosotros tendría que ser revisado y juzgado para ver si no estamos en un pecado grave, y si estamos en un pecado grave debemos ser separados del cuerpo de Dios. Y yo sé que esta es una clase muy difícil porque tendemos a ver a la persona que está hablando de autoridad como si la persona tuviera que ser limpia, recta, pura y tener todas las cualidades del mundo, pero no, a la persona que Dios pone a hablar no es porque sea la más apropiada en santidad, tal vez es por la que también necesita primero que escuche el mensaje, pero estoy diciendo que Jesús tenía la autoridad para decir que no aceptaba nada impuro dentro de su iglesia, y el apóstol Pablo también tenía la autoridad para decir, expúlsenlo, sáquenlo de la iglesia. Dice, si yo estuviera con ustedes, lo hubiera sacado ya.
Es lo que está diciendo Pablo ahí. Yo ya lo hubiera expulsado, yo no haría como ustedes que están aguantando y que además por dentro a lo mejor se jactan. ¡Qué vergüenza! ¿Cómo puede haber adulterio dentro de la iglesia? Así es que es algo demasiado grave. Dice, esto es a ojos de todos. ¿Y cómo empieza la carta? Es ya de dominio popular, está diciendo Pablo. Es que ya hasta se corrió la voz. ¿Cómo está quedando Dios? ¿Qué imagen hay de un Dios? ¿Grande, perfecto, excelso, puro, sin mancha? No, estamos realmente mostrando un Dios relativamente bueno, relativamente justo, relativamente santo. Un Dios que es más, ya está pequeñito, porque no hay moral que le represente, porque sus preceptos de moral están en el suelo, porque los hemos puesto en el suelo. Así es que estamos llamados realmente a hablar con aquella persona que está en pecado. Y es responsabilidad de la iglesia, ojo, no solamente de la cabeza, del pastor, los ancianos, los diáconos, de todos los líderes. Obviamente ellos tienen la responsabilidad principal y el principal encomiendo de estar atentos. Pero si cualquier hermano ve algo grave, tiene que ir a las autoridades de la iglesia y decir, hay algo que yo veo tremendamente grave, tal vez no lo sepan ustedes, tal vez no lo vean, tenemos que sacarlo a la luz, tenemos que ir con los líderes y esa persona, si el pecado es tan grande y si no se arrepiente, tiene que dejar la iglesia. Como dijo el Señor Jesús al principio en los versículos, si lo recuerdan, dice, si tu hermano peca, repréndelo, y si se arrepiente, has ganado un hermano, ¿verdad? Pero dice, repréndelo. Así es que lo siento mucho, en los demás capítulos hemos visto otros aspectos de cómo enfrentar el pecado. En este tenemos que ser tajantes. Somos invitados a ser tajantes y cuando está afectando al cuerpo de Dios, limpiarlo. Eso es nuestra tarea. ¿Es una tarea muy fácil? Pues no. Es lo peor que nos cae en responsabilidad a los líderes, pero tenemos que decir, tú estás en error, tú tienes que irte de la iglesia. Veo que no hay ni preguntas ni comentarios, pero probablemente sea porque queda muy claro. Espero que así sea. En el siguiente caso tenemos también el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. Vamos a leer, por favor, el capítulo 4, versículos del 2 al 4. Dice, en esto que están consideradas como las cartas pastorales, en las cuales el apóstol Pablo está edificando o educando a Tito y a Timoteo y les está diciendo cuál es su tarea y cómo es su ministerio. Y dice así, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia sin dejar de enseñar. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esto es algo que nos ha tocado hacer en lo personal. Yo me metí en el conflicto en algún tiempo porque yo hablaba de este movimiento que es engañador, de esa ola que llegó de los judíos cristianos, o como le llamaban, judíos mesiánicos, que en realidad era un engaño porque hacían volverte a las tradiciones. Decían ellos, es que es bonito aprender, sí, pero ya no estaban viviendo en Cristo, ya estaban viviendo en la ley previa a Cristo, en lo que anunciaba a Cristo. Entonces les gustaba repetir todas las ceremonias y aprenderlas en hebreo y ver de qué trataban. Y ya hemos dicho, es como ir a la carretera y ver el anuncio que ya viene la ciudad a tantos kilómetros, ya viene la ciudad a tantos kilómetros, te aproximas. Llegas a la ciudad, goza la ciudad. Ah, no, me voy a celebrar los anuncios. Ya llegó Cristo, vive en Cristo. No, me voy a donde me dicen de la ley, a ver cuántas leyes tengo que cumplir. Y te dicen, no, ya no es la manera de satisfacer a Dios ni de tener una relación con Él. Hoy es viviendo en Cristo, y todo lo que implica la redención y amar la ley, pero en el corazón, no como una carga con la que voy a llegar a cuestas a ver si merezco o no. Ah, pues me voy a los anuncios. Tuvimos que reprenderlos. Y me gané la apatía como de 5 hermanos, y ya no están aquí. Fíjense que ya no están aquí. Y en aquel momento yo decía, a ver si no me echan a mí de la iglesia. Pero es que en realidad tendríamos que decirle, esas filosofías y esas novelerías de las que habla Pablo, les gustan, les encantan. Se creen en realidad haciendo algo meramente loable, aplaudible. Es que él está, o plausible, él está aprendiendo hebreo y ya sabe recitar no sé cuántas leyes en hebreo. Él debe ser mejor cristiano. Tuvimos que decir, apaguen eso, paren eso. ¿Y saben qué llegaron a decir? Es que como el pastor no habla hebreo,
pues él no quiere que estudiemos hebreo para no saber más que él. Tuvimos que decirles, es que esta corriente es una corriente infectada. Tuvimos que limpiar esas filosofías. Vamos a ver qué dice en Proverbios 10, versículo 17. El que atiende a la corrección va camino a la vida. El que la rechaza se pierde. Así de simple, así de rico, así de sabio, tendríamos que atender a esto. Dice, una ofensa en el método, una ofensa también puede afectar de forma adversa a otros si se hace pública. Y otros cristianos toman partido. Cuando la paz y la unidad de la iglesia se amenazan de esta forma, el problema insignificante necesita ser tratado antes de que cause una división seria. En estas cartas pastorales, en el libro de Tito, capítulo 3, versículos del 10 al 11, dice, al que cause divisiones, amonéstalo 2 veces y después evítalo. Puedes estar seguro que tal individuo se condena a sí mismo por ser un perverso pecador. Bien, esto yo creo que puede ser sutil, esto que es algo que por ahí va, por ahí anda y tenemos que darnos cuenta, esto que sería un manipulador o alguien que en realidad está haciendo un chisme, que está haciendo división entre los hermanos, o que está diciendo a veces, oye, ¿no te gustó más la predicación de fulano? ¿Verdad que el otro no sabe predicar? ¿Verdad que el otro no es buen maestro? Yo no voy a esos cursos. ¿Verdad que no vale la pena venir a la noche de oración? No, yo me aburro, yo también. ¿Por qué no oramos en 15 minutos y nos vamos a la casa? ¿Para qué oír de las reumas y los dolores y los cólicos del hermano? Esta iglesia no sirve. Hay iglesias prácticas. Miren, en Estados Unidos se dice, oren por esto, nos vemos. Miren, la iglesia de al lado, pasan un boletín de necesidades, cada quien sabe si ora o no. Es que están anticuados. ¿Para qué oír de las quejas? Si supieran la delicia en el espíritu que es escuchar realmente los testimonios de gloria a Dios, en los que Él obra. Y cuántas veces nos hemos reunido en oración y en la siguiente noche de oración decimos, el Señor me escuchó y el Señor realmente resolvió mi situación. No para honra mía y no como yo quería, es para honra de Él. Y es un deleite pasarnos 1 hora hablando de las dificultades y las necesidades y los gozos en la vida en Dios. Y muchos hermanos llegan y dicen, yo he sufrido y lo único que pido es porque me falta fe. Pero hermanos, pero sí creo, no es que estoy fuera de la iglesia, sí creo, pero quiero que el Señor aumente mi fe. Y los problemas pasan mucho mejor cuando crece mi fe. Y damos testimonio de eso, pues eso alimenta, pues eso estimula. Pero alguien puede decir, no vengas, qué aburrido. Cuidado, porque eso es disensión, eso es división, eso está causando un problema en la iglesia. Y hay quienes dicen, ¿yo para qué vengo a las alabanzas? Hay quienes han dicho eso, se los aseguro. Estoy totalmente consciente de eso, porque así como llegamos casi a jactarnos porque teníamos excelente grupo de alabanza, decían muchos, yo vengo nada más por las alabanzas. Pues había quien decía, yo me brinco las alabanzas, vengo al sermón y me voy. Y ese tipo de comentarios dañan a la iglesia, porque la liturgia tiene todo un sentido, porque nosotros en realidad queremos adorar a Dios con todo lo que somos, con toda nuestra emoción, con todo nuestro intelecto, con todo nuestro espíritu. Y ese tipo de avisos tenemos que estar nosotros cuidándolos. Aquella persona que está diciendo, no estamos haciendo bien en la iglesia, me gusta más este pastor, críticas que no van realmente a mantener el cuerpo de Dios. Yo quisiera decirles que así como en la pareja se requiere que hablemos con las palabras más suaves, adecuadas, así como cuando pedimos un favor, así como en realidad queremos usar las mejores palabras, las más diplomáticas, las más, se dice en Estados Unidos, políticamente correctas, las palabras que mejor van a pasar. Tenemos que cuidar cómo nos expresamos de la iglesia con nuestros hermanos para el bien del cuerpo de la iglesia. Porque es muy fácil decir, ¿ya viste el otro? ¿Cómo llegó? Y esos detallitos están rompiendo la unidad de la iglesia. No hay comentarios, seguimos adelante. Vamos a ver si en esta otra causa dice que esta es otra de las razones de peso para no pasar por alto una ofensa. Dice, cuando está lastimando al ofensor, es decir, cuando la persona se está haciendo daño a sí misma. El pecado necesita ser tratado cuando está lastimando seriamente al ofensor, ya sea a través de un daño directo o afectando su relación con Dios o con otras personas. Ojo, si vemos al hermano, y vean esto, cuando hay abuso y dependencia del alcohol, cigarro, drogas, pornografía, pereza, etcétera. Tal vez nos puede asombrar, ¿cómo? ¿El alcoholismo o una dependencia
comparado con la pereza. Es bien importante, la pereza puede ser un pecado que realmente esté dañando a la persona. Obviamente estamos de acuerdo con que el alcohol, cigarros, las drogas, tenemos que llamar la atención. En ocasiones pasadas o en tiempos pasados, en el transcurso de lo que me ha tocado vivir en la iglesia, se han acercado a nosotros familiares de quienes están en un problema, o a veces la persona en el problema, en su persona, y diciendo, estoy mal, me estoy haciendo daño, ayúdenme porque necesito. Y sí los hemos canalizado a alguna institución que sea especialista en adicciones, por ejemplo, pero lo primero que hacemos es hablarle de Dios. Y no podríamos permitir que en su misma actitud siga dentro de la iglesia. Tenemos que ir a decirle, pues tú cargarás con una situación médica o con una situación como tú le quieras llamar, pero aquí tienes que hacer lo que la palabra de Dios dice. Y no puedes decir, si te llamas arrepentido, no puedes ser practicante de lo mismo que te arrepientes. A ver si me expliqué bien, pero creo que estamos en lo claro. Si alguien considera que requiere una capacitación, un auxilio o una terapia especial, estamos de acuerdo, tal vez habrá muchos medios por los que el Señor obre. Aquí vamos a hablar de Dios y vamos a ver cómo va a transformar tu vida, pero si le estás mintiendo a Dios, no queremos que estés aquí. Es así de grave y es así de serio. Interesarse por el bienestar de otros cristianos, especialmente de su propia familia u organización, es una responsabilidad seria. Lamentablemente, como la mayoría de los cristianos han adoptado la visión del mundo, que se les debe permitir a todos hacer lo que les parezca, algunos creyentes no hacen nada, aun cuando ven a su hermano o a su hermana atrapados en un pecado serio. Esta no es la clase de amor que Jesús mostró, ni es consistente con la clara enseñanza de la Biblia. Vamos a ver algunos versículos solamente para ver cómo nos invitan a hacerlo. Son varios, pero con esto podemos cerrar. Desde el Levítico 19:17 dice, no alimentes odios secretos con tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No te hagas a sus odios, no te hagas aliado de él y de sus conflictos. Tienes que reprenderlo para que sane eso. Proverbios, que siempre nos impacta con tan pocas letras y mucha enseñanza, tanta sabiduría. Aquí dice en 24 versículos del 11 al 12, dice, rescata a los que van rumbo a la muerte, detén a los que a tumbos avanzan al suplicio. Pues aunque digas, yo no lo sabía, ¿no habrá de darse cuenta el que pesa los corazones? ¿No habrá de saberlo el que vigila tu vida? Él le paga a cada uno según sus acciones. Y nos está llamando la atención, nos está diciendo, ojo, sí lo has notado, no puedes decir que no sabías, rescata a tu hermano que está en un problema. Adelante de ahí, en Proverbios 27, versículos 5 y 6. Más vale ser reprendido con franqueza que ser amado en secreto. Más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Eso nos invita realmente a tomar conciencia. Lo amo, es mi amigo, es mi hermano, lo dejo que siga en el vicio porque el pobre no puede. Y lo dejo que siga en la pereza porque no puede. Hermano, es que yo llego los domingos apenas al sermón porque como es el único día que me puedo levantar tarde, pues, hermano, no seas perezoso. Si vieras, lo acaba de decir hermana, si vieras cómo alimenta desde que pones un pie en la iglesia, cómo te sientes mejor. Si vieras cómo tu espíritu se ensancha, se enriquece y dices, ay, qué bueno que estoy aquí y no me quedé en cama. Hermano, deja esa pereza, te amo como hermano, no es que yo sea religioso, pero si vamos a ir a tiempo. Ay, hermano, no, yo trabajo mucho y el domingo no. La pereza está dañando, y si amamos al hermano debemos ir por él y debemos ayudarlo. Vamos a leer el siguiente que dice, Proverbios 9, versículo 8, dice, no reprendas al insolente, no sea que acabe por odiarte, reprende al sabio y te amará. Bien, yo siempre he tomado este versículo en la otra dirección, en la dirección del que recibe. Si en realidad soy sabio o quiero ser sabio, voy a recibir la instrucción, voy a recibir la reprensión. Si en realidad quiero crecer y quiero hacer un bien para mí, debo recibir la instrucción. En Proverbios 19, versículo 25 dice, golpea al insolente y se hará prudente, inexperto, reprende al entendido y ganará en conocimiento. Así es que hay dos maneras de corregir y dos maneras de que se reciba esa instrucción, o nada más llevándolo como por un carril por donde debe de ir, o realmente comprenderá por qué debe de ir por ahí. En Proverbios 28, versículo 23,
A fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. Esto es bueno. El que tiene conciencia de lo que están haciendo con él debe darse cuenta. A mí me estimulan mucho los grupos de autoayuda cuando son sanos, cuando son en realidad enfocados a sacar a la persona del problema y no a justificarlo. Así es que esta versión o esta visión que muchos tienen del psicólogo que te apapacha y te dice tienes todo el derecho a sentirte así, tienes todo el derecho a actuar como actúas, es humano, tienes que justificarte, pues es reprobable. Porque a los ojos de Dios nadie va a un padre que lo recibe con amor y le dice, te comprendo, sigue pecando. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor Jesús? Vete y no peques más. En Mateo, capítulo 18, versículo 15. Si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Bueno, este es el versículo central. En Gálatas 6, capítulo 1 dice... versículo 1, Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo y con actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Santiago 5, versículos del 19 al 20. Hermanos míos, si alguno de ustedes se extravía de la verdad y otro lo hace volver a ella, recuerden que quien hace volver a un pecador de su extravío lo salvará de la muerte y cubrirá muchísimos pecados. Entonces, ¿somos llamados a reprender o no? Sí, somos llamados a decir, hermano, te amo, pero estás pecando. Veo por tu vida, no quiero que sigas en ese error. Y ya pasamos por esto de analizar la paja en el otro y la viga en el nuestro. Ya pasamos por todo esto porque hemos estudiado bastantes capítulos de este método. Ahora estamos en el punto en que ya tenemos que poner en práctica. Aquí ya tenemos que ir a hablar. Ya no podemos decir, es que yo también he pecado, sí, pero me han arrepentido, sí, pero el Espíritu me está ayudando, sí, pero me está levantando el Espíritu. Y mi obligación y mi necesidad espiritualmente es de ir por Él y levantarlo. Así es que no podemos evadir esto, hermanos. Yo les suplico, no evadan, y es algo que nos pasa a los líderes. Yo con mucho peso llevo ese título o esa asignación o esa práctica en esa iglesia. No nos podemos sentir líderes porque seamos o más sabios o más fuertes o más buenos. Es porque es una tarea y tenemos que ponerla en práctica y nos duele y a veces es tan difícil dar el primer paso. Y a veces se lo confieso, entre los líderes decimos, ¿quién le dice? ¿Tú le dices o yo le digo? Pues vamos juntos, porque tenemos que rescatarlo, tenemos que ir por él. Ya veíamos en capítulos pasados, es ir a restaurarlo, no ir a avergonzarlo ni a pisotearlo, es ir por él. ¿Tenemos el valor? ¿Tenemos el amor? Pues vamos a reprenderlo entonces. Quiero dejar hasta aquí para no avanzar más y dejar más ideas en la cabeza de ustedes. Probablemente alguien diga, al final de la clase yo voy a opinar. ¿Es el caso? Lupita, gracias nuevamente. Ya tengo 3 manos, creo. Vamos. Como cuerpos de Cristo, como Jesús es la cabeza y nosotros somos los miembros, pues somos llamados también a que como cuerpo nos cuidemos unos a otros, que oremos los unos por los otros, que carguemos las cargas de los otros, aunque no sepamos por las situaciones que esté pasando, problemas, tribulaciones, pero como cuerpo debemos estar orando por los hermanos, porque el Señor trabaja en nuestros corazones para fortalecer este cuerpo de Cristo y evitar que se contamine por los pecados de otros, porque si un miembro no está funcionando bien, puede empezar a afectar a todo el cuerpo y empezar a hacer divisiones, a hacer separaciones. Pero pues igual como tú lo has dicho, que no venimos a los viernes de oración, es porque no estamos interesados en los problemas de la iglesia. La iglesia somos todos. Puede darse el caso, ¿verdad? No todos, pero todos. puede darse el caso, sí. Puede darse el caso. Pero estar en continua oración para que el Señor esté protegiendo, cuidando a su iglesia. No podemos ser así como que, pues son sus problemas y Dios sabrá. Pues sí, pedir al Señor por las necesidades también de los hermanos, por sus luchas. Aunque no sepamos, pedirle al Señor en oración siempre y estar pues sanando ese cuerpo continuamente, porque es como un órgano que no está funcionando bien, empieza a afectar a otros miembros.
Muy bien, Lupita, muchas gracias. Me gusta eso de que cada miembro debe estar consciente de los demás y ayudar a los otros porque son el mismo cuerpo. Quisiera rescatar una palabra que dijiste, pero la acabo de olvidar. Dijiste llorar, cargar sus penas, ¿verdad? O ir con sus penas, ayudarlo con su carga. Sí, gracias. Exacto. Hasta que no hablamos con él, le conocemos, sí, como iglesia, por los pecados del otro. Sí. Estar en comunión y no estar en desunión. Debemos de ser una iglesia unida. Sí. Y no ser arrogantes o soberbios. Es que yo no necesito no, todos necesitamos siempre, sea pequeña la necesidad o el problema, siempre necesitamos que los hermanos estemos en oración para que el Señor esté trabajando en su iglesia, para que haya comunión. Sí, gracias. En la semana pasada tuve 2 experiencias hermosas en las que hermanos se acercaban a mí y hablaron de mi situación, mi persona. Oye, ¿cómo te va en tu vida en este aspecto? Y me dijeron, yo estoy casi igual, o yo estoy igual, o yo estoy parecido a ti, o yo tengo algo similar, o yo viví algo igual. ¿Y sabes qué? Me dijeron, te comprendo. Y no quiero decir que yo quiera que todos mis hermanos me digan te comprendo. Quiero decir que cuando hay esa empatía, en realidad estamos poniéndonos al nivel del otro y estamos comprendiendo sus cargas. En ese amor y en esa comprensión, si en realidad amo a mi hermano, lo voy a ayudar y decirle, yo te comprendo, yo he sufrido igual o parecido, quiero que salgas de ahí y te quiero ayudar a salir de ahí. Por eso yo decía que en las noches de oración se presta a conocer la situación del hermano, porque es muy fácil juzgar. Llegó tarde, no vino, está apático, pero vamos a ver qué le pasa. Probablemente necesite que yo me ponga a su nivel y entonces voy a dejar de criticarlo, porque voy a comprenderlo, pero lo voy a sacar de ahí, no me voy a quedar ahí. En estos versículos que acabamos de leer está el riesgo de que ustedes caigan también. Así es que no caigan en ellos, levántenlo y sáquenlo de ahí. Gracias, Lupita. Hermana Judith, ¿verdad? O Judith se pronuncia Judith. Gracias. Bueno, primeramente agradecerte, Paco, porque me ha gustado enormemente lo de los pacificadores y me ha causado mucho impacto. Desde la vez pasada, del domingo, el de cuando alguien tiene algo en contra de ti, a mí me impactó eso, porque yo era de las que yo no hice nada, la justificación para mí fue algo que me marcó. Luego, qué contenido tan valioso está haciendo lo de los pacificadores, que tengo una amiga cristiana que está en Estados Unidos y nos compartimos o hablamos del tema, ¿no? Ella ya es de tiempo atrás, yo tengo meses, ¿no? Entonces le compartí el video el que mandaron. ¿Sabes que le cayó en un momento de su vida que aprendió, o sea, de esta iglesia, de lo que vimos el domingo pasado? Me dijo, me llegó justo en un momento, traigo una situación así, que esto que me mandaste me ayudó. Y dije, wow, es que de verdad es muy valioso el contenido que estamos viendo aquí en los pacificadores. Me ha gustado muchísimo lo de la escuela dominical y la das muy bien, Paco. Así que muchas gracias. Ella dijo eso, que lo que tú hablaste le gustó. Y porque es tu tiempo y dedicación que le estás poniendo a esto, ¿no? Gracias. Ahora, en la semana tuve una experiencia, me invitó, no puedo decir una amiga, pero sí una conocida me invitó a comer. Fue una experiencia que yo creo que debo de aprender a aplicar lo de los pacificadores. Sí. Fue una experiencia para mí un poco que me sobrepasó, porque ella es cristiana, no sé de qué iglesia, sinceramente tengo muy poco contacto con ella, pero todo desde que empezamos a comer fue quejarse de todo, conflicto, hablar mal de las personas, y quería que yo me involucrara en eso, quería sacarme sopa de gente que me rodea, como un excuñado, gente que me rodea. Mi expareja, de mí no salió más que ella decía algo negativo y yo se la revertía con algo positivo, ¿sabes? Para mí fue sí como que algo impactante. Sí traté de aplicarlo en los pacificadores, pero por ejemplo ahora este tema me hace pensar qué debo de hacer, si debo de ir con esta persona y decirle lo que yo sentí o no. Voy a ponerme que el Espíritu le dé discernimiento. Para... Sí, gracias, Paco. No, gracias a ustedes. Tenemos una opinión más con Manuel. Caro, por favor, ahí atrás. Mientras llegas allá les quiero decir esto. Gracias por lo que usted está diciendo, pero aunque no quiero llorar de la emoción delante de todos, quiero decir, soy impactado por este método, tal vez mucho más que ustedes, porque lo leo, lo vuelvo a leer, hago el resumen, busco las palabras, busco los versículos, los tengo que copiar, los tengo que ordenar, y soy impactado por esto, porque me reprende.
el Espíritu me reprende porque no soy pacificador y no he aprendido a ser pacificador. Así es que agradezco a Dios ser el medio, aunque no sea la persona capaz para practicarlo, pero soy el medio para hacerlo llegar, y es emocionantísimo escuchar que esto impacta. Yo les aconsejo, en algunos lugares no se tiene la costumbre de tener las hojas impresas, yo insisto en hacerlo, aunque sé que muchos no las valoren, llévenlas consigo, si es posible, que ese archivo ya lo tienen en digital, pásenlo, si lo van a compartir. Yo creo que es mucho mejor que la grabación, les soy sincero, por los comentarios coloquiales, por los errores de lectura, por los comentarios que tal vez no incumben a otras iglesias, pero más que todo, ordénenlos, porque es un método muy grande, muy completo, nos van a servir a ustedes, a sus hijos, a sus hermanos, nos van a servir, y gracias por el comentario. Adelante, Manuel. Buscar la santidad de la iglesia, buscar la sanidad de la iglesia implica la disciplina, y eso es imprescindible. Una iglesia que no disciplina es una iglesia que no va a ser sana, ¿sí? Y al final de cuentas es algo que va a morir, porque no está obedeciendo la palabra de Dios. Y el ejemplo que a mí me impacta en la Escritura es precisamente el de 1 de Corintios, capítulo 5. Entreguen a ese hombre a Satanás para que lo destruya, a fin de que su espíritu sea salvado en el día del Señor Jesús. Y ese es el punto de la disciplina. El punto de la disciplina es a fin de que sea salvo. El propósito de la disciplina es que la persona se arrepienta y la persona atienda al llamado. Este hombre fue expulsado de la iglesia, como le dijiste, como el caso más extremo de disciplina que puede haber en la iglesia. Y fue expulsado de la iglesia. Pero en la segunda carta de los Corintios, en el capítulo 2, versículo 6, dice así: el castigo que muchos de ustedes impusieron a esa persona es suficiente. Ahora deben perdonarlo y consolarlo, pues de lo contrario podría consumirlo la tristeza. Por lo tanto, les ruego que confirmen su amor hacia él. Y ese es el punto. Es el complemento de... Es el complemento. Y esa es la historia de la redención. Es aquella persona que está pecando, es aquella persona que está siendo llamada a la disciplina, pero también es la persona que se arrepiente y atiende al Señor. Y el punto es que esa persona estaba tan triste que Pablo les dice: puede morir de tristeza. Así es que, por favor, restáurenlo, ¿no? Y ese es el evangelio. Y esa es la iglesia que debemos de ser. Una iglesia que disciplina, una iglesia que llama a la santidad, pero al mismo tiempo una iglesia que restaura, ¿sí? Porque ese es el propósito de la disciplina, la restauración. Y me parece que eso es algo imprescindible en la iglesia. Era lo único que quería decir. Siempre me gusta, y la verdad es que Corintios es una de las cartas que me gusta, considerando la realidad de la iglesia. Porque esa es la realidad de la iglesia. Como el espejo de la iglesia. Sí, así es que oremos porque aquellas personas que han de ser disciplinadas y llamadas en amor con la palabra del Señor puedan atender y puedan arrepentirse y puedan ser restauradas, ¿no? Porque claro, ese es el propósito. Sí, muchas gracias, Manuel. No sé si sirva de conclusión, pero la persona en pecado es ciega. Sabe que está sufriendo y no sabe por qué, y entonces requiere de nuestra ayuda. Está ciega, está cegada por su pecado. Si lo amamos, tenemos que ir por él. Vamos a cerrar en oración. Muchas gracias. Padre bendito, te damos gracias porque realmente nos confrontas en naturaleza humana con tu palabra, que es santa y pura y que no tiende a la comodidad, no tiende a dejarse llevar. Señor, nos llamas a una iglesia de orden, a un cuerpo sano. Y tu cuerpo debe ser sano. Ayúdanos, Señor, en discernimiento, en madurez, no solamente en la fuerza de resistir a las tentaciones, sino ir por aquellos que están cojeando, que están realmente careciendo de algo, de alguna fuerza o de algún ánimo que podemos darles, o de la corrección que pudiéramos darles, Señor. Capacítanos y danos realmente tú ese camino, ábrenos ese camino y pon en disposición al hermano para que así sea, y cuando sea necesario que tengamos la fuerza y el valor y el discernimiento como líderes para en realidad expulsarlo de tu iglesia a fin de que su espíritu se salve. Nos ponemos en tus benditas manos y queremos glorificarte el día de hoy, Señor. Sé con nosotros, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Gracias.